Muy buenos días. Ya les pedimos a los que restan que vayan tomando sus ubicaciones. Es un placer recibirlos en el inicio de esta jornada. El nombre del proyecto Alinvest Verde, Derechos de Propiedad Intelectual, y de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, les damos la bienvenida a la conferencia de inauguración de la Acción de Cooperación Alinvest Verde DPI. Mi nombre es Alejandra Labraga y es un placer estar en la conducción de este evento durante esta jornada. Para comenzar, me permito contarles que la acción Alinvest Verde, Derechos de Propiedad Intelectual, es una iniciativa financiada por la Unión Europea con énfasis en los países del Mercosur y de Chile. El gobierno uruguayo, a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, DNPI, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, MIEM, ha tenido una incidencia importante en la instalación de Alinvest Verde DPI aquí, en Montevideo. Por lo tanto, esta jornada, que marca el inicio oficial de este proyecto, en su sede de Montevideo, Uruguay, será inaugurada por el señor ministro Omar Paganini, del Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay, el señor embajador Paolo Berizzi, de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay, y el señor Ignacio de Medrano, jefe de Cooperación Internacional de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, quien ha viajado especialmente desde Alicante para acompañar esta jornada y esta ceremonia. Muchísimas gracias por eso. La conferencia de hoy sobre la importancia socioeconómica de los derechos de propiedad intelectual y los desafíos del crecimiento sostenible contará con 2 paneles integrados por autoridades y expertos tanto nacionales como internacionales y culminará con una mesa redonda integrada por las máximas autoridades de las oficinas de propiedad intelectual e industrial de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Ahora les voy a pedir a los integrantes de nuestra primera parte, al señor ministro Omar Paganini, al señor embajador Paolo Berizzi y al señor Ignacio de Medrano que tomen lugar en nuestro living para poder comenzar. Mientras tanto, les voy contando que es importante destacar que la acción Alinvest Verde, Derechos de Propiedad Intelectual, es parte de las actividades de cooperación desarrolladas por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, que trabaja en estrecha colaboración con la Comisión Europea, promoviendo sistemas sólidos de propiedad intelectual dentro y fuera de la Unión Europea. La acción Alinvest Verde DPI propone utilizar a la propiedad intelectual para contribuir al perfeccionamiento de un marco propicio en América Latina para de esa forma estimular la innovación y facilitar el crecimiento sostenible, la creación de empleo y asegurar una participación internacional eficaz de sus actores económicos. Les recordamos que esta actividad está siendo transmitida en vivo y que cuenta con interpretación al portugués y al inglés. Así que sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a la actividad. Invitamos a acercarse al podio al señor ministro Omar Paganini del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay para inaugurar el evento. Bienvenido, ministro. Bueno, buenos días. Muchas gracias, señor embajador Paolo Berizzi, señor director de EUIPO, Ignacio de Medrano, autoridades presentes, personal del Ministerio de Industria que me acompañan, que nos acompañan. Es un gusto para mí estar aquí en este lanzamiento de esta nueva etapa, iniciativa de cooperación que la Unión Europea nos acerca en materia de propiedad industrial y desarrollo sostenible, el proyecto Alinvest Verde. Los temas de innovación y desarrollo sostenible han sido y están siendo de especial importancia para nuestro ministerio. No solo por nuestras competencias directas en materia de marcas y patentes, en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, sino también a nivel transversal en todas las áreas del Ministerio. En esta gestión hemos puesto el foco en la innovación y el desarrollo tecnológico como medios de fomento del desarrollo económico y social del país, como distintivo para posicionar al país en esta etapa, en esta oportunidad que entendemos tenemos en América Latina para transformarnos en un polo, en un centro de innovación regional,
pero también porque entendemos de que desde el punto de vista de los desafíos del cambio climático y la sostenibilidad, esta temática tiene especial relevancia. Voy a hablar brevemente, pero ustedes tienen todos presente que el cambio de la matriz energética en Uruguay ha sido posible en parte porque hemos hecho una adopción temprana de tecnologías sostenibles que nos han permitido que nuestra energía eléctrica hoy sea 97% renovable, según el año que tomemos. Pero también vemos que en el futuro el desarrollo de nuevas iniciativas de economía circular, de sostenibilidad, de hidrógeno verde, de biotecnología aplicada a la mejora del impacto ambiental de nuestras cadenas productivas y demás, todo esto, además de la tecnología digital, en la cual también queremos liderar, está muy relacionada con la temática de la propiedad intelectual. Dentro de esta orientación también de revalorizar, de poner en el centro el conocimiento de nuestra transformación económica, de nuestro intento de tomar ventaja de lo que son las ventajas naturales que tiene el país, pero también de lo que es el talento de nuestra gente. Hemos lanzado recientemente el proyecto Uruguay Innovation Hub, que pretende posicionar al país como un ecosistema innovador en por lo menos 3 áreas, la de la tecnología digital, la de la biotecnología y la salud, y también en el área de la tecnología verde. Evidentemente, promover la innovación tiene que tomar en cuenta el marco de protección de la propiedad intelectual, dado que es el conocimiento el eje de toda esta temática. La tecnología, el conocimiento como bienes intangibles requieren un marco jurídico que le dé certezas y estabilidad. Y también, en el marco de las industrias creativas, de lo que se llama la economía naranja, que está demostrado están siendo más y más una fuente de empleo, también aquí el desarrollo de contenidos, el desarrollo de derechos sobre la propiedad intelectual que ahí van incluidos es clave y estratégico. Somos conscientes de que en este clima favorable tenemos que articular fuertemente los actores del sector privado, pero también a nivel internacional, también con los países del Mercosur y, por supuesto, con la Unión Europea. Generar redes y lazos de cooperación entre los actores relevantes en la escena internacional, entonces hace que esta iniciativa sea especialmente importante para el país. Es un proyecto conjunto de la Unión Europea y el Mercosur, lo cual, por supuesto, es muy relevante, y además tenemos el placer de poder ser el centro donde se radicará el proyecto, lo cual nos llena de satisfacción. Evidentemente es un proyecto de vocación regional, pero para nosotros es estratégico poder articular en este tema. Desde el MIEM estamos comprometidos con este proceso, tenemos la esperanza de que sirva como ámbito de cooperación, de colaboración, de fomento de la innovación y de posicionar a la región como un, digamos, líder en desarrollo sostenible. Creemos que tenemos todas las condiciones. Así que les deseo una muy fructífera jornada de trabajo y desde ya mucho éxito. Muchas gracias, ministro Paganini, por inaugurar oficialmente este encuentro. Y ahora vamos a invitar a acercarse al podio al señor embajador Paolo Berizzi de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay para su intervención de bienvenida. Buenos días, señoras y señores, ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, el representante de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Ignacio de Medrano, representantes del Ministerio de Educación y Cultura, en particular el presidente del Consejo del Derecho de Autor, y representantes de las Oficinas de Propiedad Intelectual de Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y Chile, y también los representantes de estas oficinas que nos siguen virtualmente. Saludo también a los representantes de la Cámara de Comercio de Uruguay, de la Eurocámara y de las cámaras binacionales. Los representantes del tejido productivo e innovador de Uruguay, creo que el LATU está aquí presente, y del mundo académico también, que están aquí presentes, como los profesionales de la propiedad intelectual y los miembros del cuerpo diplomático. Larga lista, signo de mucho éxito de la iniciativa. Me complace poder ser parte hoy de esta inauguración de una nueva edición de un programa insignia en América Latina, como es el Alinvest. En esta ocasión, de un componente del programa, el componente propiedad intelectual de Alinvest, que ahora se llama Alinvest Verde, cuya sede para toda la región está en nuestra oficina de la Unión Europea en Uruguay.
Las relaciones históricas, culturales y económicas de la UE con América Latina han permitido mantener desde hace varias décadas un sólido diálogo político y económico con la región. Se trata de una región con la que la Unión Europea mantiene estrechos lazos de cooperación. Bueno, la UE, América Latina y el Caribe disfrutan de una asociación estratégica ya desde 1999, con la primera cumbre birregional Unión Europea-CELAC. Y se reconoció que somos socios naturales unidos por fuertes lazos históricos, culturales y económicos. Esta relación, como sabe, estamos intentando reforzarla con un tratado de asociación, varios tratados de asociación, sin embargo. Uno de ellos es con el Mercosur. Y, por ejemplo, en América Latina ya tenemos acuerdos comerciales con 11 países, y con los países del Mercosur hemos alcanzado el acuerdo de principio ya en 2019, y en este caso se trata de una apuesta ambiciosa y comprensiva que prioriza la cooperación económica y técnica y que abarca amplios sectores y mercados, y que incluye naturalmente la propiedad intelectual entre sus capítulos. La propiedad intelectual, unos de ustedes saben que fue mi primer trabajo en la Comisión Europea desde en 1996 hasta el 1999-2000 me ocupaba de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Entonces es un tema muy querido por mí. Luego me pasé a ocupar de otras cosas, pero como saben, el primer amor nunca se olvida, ¿no? Entonces esto fue mi primer amor. Bueno, la propiedad intelectual, su protección y utilización efectiva tienen una enorme importancia para la UE, tanto en el fuero interno como en la relación con sus socios comerciales, porque es uno de los factores esenciales en los que se basa la innovación. Los países que protegen la propiedad intelectual de manera efectiva brindan a sus empresas y ciudadanos incentivos que son fundamentales para poder llevar sus ideas al mercado. Más aún, facilitan las transacciones de tecnología y de conocimiento, las cuales en esta era en que la innovación es de manera creciente, es el resultado de procesos colaborativos y resulta necesario para los resultados de la investigación, para que los resultados de la investigación puedan intercambiarse según las reglas del mercado. Al ser parte de un pilar de los procesos de innovación y creatividad, las patentes, las marcas, las indicaciones geográficas, los diseños, hasta las variedades vegetales protegidas o el derecho de autor, son instrumentos primordiales para generar crecimiento económico, crear más y mejores trabajos, construir sociedades más verdes y mejorar nuestra calidad de vida. Respecto a su aporte en términos económicos y sociales, lo anterior no es una mera afirmación, sino se basa en evidencia. En Europa, por ejemplo, los estudios de la oficina de la EUIPO y de la Oficina de Patentes Europeas, la EPO, lo indican claramente. Casi la mitad del PIB, 47%, lo generan industrias que son intensivas en propiedad intelectual, las cuales proveen casi 2/5, ¿no? Casi 80 millones de trabajadores. En América Latina, en donde, gracias también a la cooperación europea, hemos podido realizar estudios comparables al europeo en Uruguay, Argentina, Chile, Perú y México, vemos resultados en líneas generales comparables con los resultados que acabo de mencionar. Bueno, la primera ponente de hoy va a profundizar más en este tema, pero quiero mencionar que la contribución de las industrias intensivas en propiedad intelectual es significativa, tanto en términos de valor agregado como en empleo, y para el comercio exterior de todos los países estudiados, y que por otra parte suelen ofrecer mejores salarios a sus trabajadores. Teniendo en cuenta estos factores, ahora también se trata de ver, además, cómo la propiedad intelectual puede ser una herramienta importante para enfrentar unos desafíos globales muy urgentes. Como saben, la Unión Europea ha refrendado el objetivo de alcanzar una neutralidad climática en 2050, y dicho objetivo supone que de aquí a 2050 reduzcamos drásticamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y busquemos formas de compensar las emisiones inevitables restantes. Esto implica instaurar un marco facilitador que asegure una transición eficiente en términos de costes,
socialmente equilibrada y equitativa. Y la Unión Europea quiere garantizar que se preste un apoyo diseñado a medida a las regiones y los sectores que se enfrenten a retos particulares en el marco de la transición climática, tanto adentro como fuera del territorio de la Unión. Justamente en el ámbito externo contamos con diversos programas, entre los cuales Alinvest Verde, cuyo objetivo es promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo apoyando la transición hacia una economía baja en carbono, eficiente en recursos y más circular en América Latina. En pocas palabras se podría resumir así: la innovación al servicio de la sostenibilidad. Eso es el nuevo lema que tenemos en los últimos años. Y reconociendo la importancia que tiene la innovación en esta transición, el programa Alinvest integra un componente dedicado a la propiedad intelectual y a la promoción de su uso efectivo en esta región, que se instrumenta con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Su presentación es el motivo oficial de este encuentro. La protección de los derechos de propiedad intelectual es para la Unión Europea una parte importante de su estrategia industrial, fundamentalmente, en apoyo, como lo estaba explicando, a la doble transición, la verde y la digital. Queremos que las empresas europeas, pero no solo, tomen iniciativas, usen sus derechos, que tienen que ser garantizados, y compartan sus datos. Esto para nosotros es la clave de la famosa innovación al servicio de la sostenibilidad. Y justamente esta actividad que promovemos hoy se dirige a los países de América Latina, del Mercosur. Trabajamos también con los países de la región para fortalecer las instituciones que administran la propiedad intelectual, como la DNP de Uruguay y otras representadas aquí. Buscamos mejorar la interconexión entre actores esenciales económicos, como las pymes de ambos lados del Atlántico, y los generadores de innovación y creatividad. Ponemos una atención especial en los objetivos de la Agenda Verde para potenciar la generación de activos económicos de valor, tecnologías de mitigación de cambio climático y orientar a la sociedad hacia usos de la propiedad intelectual que favorezcan el desarrollo sostenible. Y en esto trabajaremos conjunto con otros programas que tenemos como Unión Europea, que unos de ustedes conocen como Inspírame UE o Euroclima Plus, etc. Permítanme cerrar entonces haciendo referencia a lo que aprendimos de la pandemia, ¿no? Hemos visto todo lo que ha pasado con las vacunas, pero las vacunas más eficaces fueron desarrolladas y distribuidas rápidamente en sociedades abiertas, fundamentalmente, porque pensamos que la ciencia depende de la cooperación entre países, de la educación y también de la protección de la propiedad intelectual. Y todo esto en un contexto de data sharing. Solo gracias a eso logramos todo lo que hemos logrado y ahora estamos bastante afuera de la fase peor de la pandemia. Las ediciones anteriores del programa Alinvest han puesto la vara muy alta en términos de resultados. Eso genera grandes expectativas para el Alinvest Verde en propiedad intelectual que comienza hoy. Constatando el gran interés y viendo la gran participación presencial y virtual de este evento, no cabe dudas que esta edición tiene todas las bases para superar a las anteriores y seguir yendo a más. Entonces, solo me resta que desearle muchos éxitos para este programa y para la jornada de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador Paolo Berizzi. Y para cerrar, vamos a llamar al jefe de Cooperación Internacional de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, UIPO, el señor Ignacio de Medrano, quien, como les decía, ha viajado especialmente desde Alicante para que dirija sus palabras. Bienvenido. Señor Ministro de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Omar Paganini, embajador de la Unión Europea aquí en Uruguay, Paolo Berizzi, representantes del Ministerio de Educación y Cultura, en particular el presidente del Consejo de Derecho de Autor, Ignacio Martínez, presente en esta sala, y representantes y colegas de oficinas de propiedad intelectual de Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y Chile, Santiago,
Berta, Mónica, Loreto, Vinicius. Estamos todos aquí en un ámbito técnico de propiedad intelectual y siempre me gusta referirme a los colegas de las instituciones hermanas a la mía con los cuales operamos siempre de manera muy fraternal y muy unida, ¿no? Representantes de las cámaras de comercio de Uruguay, Eurocámara y binacionales, representantes del tejido productivo, del LATU, representantes del mundo académico, UDELAR y UTEC, representantes profesionales de la propiedad industrial e intelectual aquí en Uruguay y embajadores que están de los Estados miembros que están presentes en este acto. Me gustaría, en primer lugar, agradecer su presencia en este acto de inauguración de nuestro nuevo programa de cooperación técnica de la Unión Europea, ejecutado por mi oficina, la UIPO. La UIPO es una agencia de la Unión Europea con, digamos, competencia específica en protección de la propiedad intelectual e industrial, como decimos en español, concretamente de protección de marcas, de diseños, también con competencias en la protección, en lo que denominamos con un observatorio la observancia de los derechos de propiedad intelectual y en un futuro cercano también en algo que el primer amor del embajador y también un amor institucional para nuestra agencia en denominaciones e indicaciones geográficas, lo cual va a venir dentro de, si los proyectos legislativos que están en marcha llegan, va a llegar pronto. Una de las prioridades estratégicas de mi oficina es el desarrollo de la red de propiedad intelectual. Esta red la iniciamos a nivel europeo. En Europa coexisten la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea con las oficinas nacionales de los 27 Estados miembros e iniciamos una cooperación muy intensa creando una red entre nosotros para intentar, digamos, maximizar los esfuerzos fundamentalmente en beneficio de los usuarios de los sistemas que operamos. Esta dimensión europea se amplió hace, diría, 10 años a nivel internacional. La propiedad intelectual es un ámbito en el cual la cooperación internacional es fundamental. Existe desde siempre, hay organismos mundiales, hay organismos regionales en distintas partes del mundo y nos asociamos para ello, en nuestro caso en la Unión Europea, con la Comisión con objeto de ejecutar programas de cooperación técnica en nuestra materia específica, en nuestra materia técnica. Alinvest es el último en llegar a la familia de programas. Estamos ejecutando ahora mismo 8 programas. Tenemos un programa en China, tenemos programas en el sudeste asiático, tenemos 3 programas en Latinoamérica, lo cual, digamos que da una señal muy clara de la importancia de Latinoamérica en este sector, en la propiedad intelectual para la Unión Europea. Tenemos un programa muy importante también en África, con también un componente fundamental en indicaciones geográficas, que es algo que tiene mucho interés en el continente africano. La cooperación con América Latina es, como digo, una de las regiones en las cuales estamos más intensamente, no solo a través de estos programas, sino también con la cooperación bilateral con las oficinas. Tenemos acuerdos de entendimiento y tenemos una relación muy estrecha de colaboración, como digo, en intentar desarrollar herramientas que faciliten la operatividad con nuestros sistemas, tanto a nivel de protección como a nivel de información hacia los usuarios y a nivel de prácticas. Intentamos que las empresas de todo el mundo, que son, digamos, nuestros clientes como oficinas de propiedad intelectual, tengan unos servicios de calidad y, en cierta manera, dentro de las posibilidades de los marcos legislativos que tenemos cada una de nuestras oficinas, alineados. Las empresas que registran en Argentina, que registran en Uruguay o que registran en la Unión Europea son en muchos casos las mismas. Y por eso nuestra colaboración es fundamental. Déjeme decir algunas palabras sobre el programa. Hemos agregado con este programa una acción focalizada, como ha explicado el embajador, en unos focos fundamentales. El geográfico es, como decíamos, Mercosur, a pesar de un ámbito regional latinoamericano, con Chile incluido. Nos mueve en esto, los objetivos fundamentales es fortalecer las instituciones de propiedad intelectual,
generar capacidad en el sector productivo, en particular las pymes y mipymes, que creemos que hay muchísimo camino para andar para que sean posible en esos datos que daba el embajador sobre los estudios, sobre cómo aporta a la economía a aquellas industrias que invierten y en propiedad intelectual, intentar que entren de alguna manera y se puedan beneficiar, como digo, de la propiedad intelectual. La comunidad científica también en el uso de la propiedad intelectual para generar activos valiosos en esta era del conocimiento. Fortalecer y crear redes, como las que mencionaba al principio en la región, para fomentar el intercambio de buenas prácticas en gestión administrativa de la propiedad intelectual y algo que ya he mencionado también, contribuir a la internalización. Hay unos sistemas internacionales en los cuales muchos países se han integrado y esto también deriva en beneficio tanto para las empresas locales como para las empresas que quieren invertir en los países que se adhieren a estos sistemas. Estamos inaugurando este programa, sin embargo ya ha empezado a andar. Ha habido distintas actividades que han tenido ya lugar, en concreto una en Río de Janeiro y una virtual en materia de obtenciones vegetales o variedades vegetales, un derecho de propiedad intelectual muy específico de protección para el desarrollo y muy en línea con los objetivos del programa, para mejorar las obtenciones vegetales a través de una especie de protección como las patentes para este tipo de derecho. Se participaron más de 800 inscritos, lo cual deriva o da una señal del interés que dan estos temas. Lo hacemos evidentemente en colaboración con los organismos específicos en estas materias, en este caso la Oficina de Obtenciones Vegetales de la Unión Europea. Bien, para finalizar, quería agradecer evidentemente a las autoridades uruguayas por acogernos. Es verdaderamente una gran alegría para nosotros poder estar aquí, operar desde aquí a nivel regional y nos permite evidentemente estar con nuestro equipo, con Mariano, que va a dirigir el equipo desde aquí, trabajando codo con codo en la ejecución del programa. Muchas gracias, ministro, por su apoyo y a todas las demás oficinas con las cuales vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Ignacio de Medrano. ¿Necesitan unos segundos para hacer la fotografía? Bien, aprovechen entonces. Ya de paso agradecemos a los medios de prensa, a los reporteros gráficos que están ya por aquí y los que van a ir llegando durante esta jornada, porque es muy importante también que trascienda más allá de lo que están viendo a través del streaming y los que están aquí presentes, para que el resto de la población pueda tener información acerca de este evento. Les comentamos que ahora vamos a pasar a un panel. Luego de ese panel vamos a tener un intervalo para que puedan disfrutar del coffee break, seguir, por supuesto, que relacionándose, conociendo con aquellos que todavía no se han conocido. Y luego vamos a seguir con las actividades durante el resto de la jornada. Agradecemos entonces a quienes han participado de esta primera parte y les comento que vamos a pasar al primer panel del día de hoy. Este panel es sobre la importancia socioeconómica de la propiedad intelectual y los desafíos del crecimiento sostenible. Vamos a invitar a subir al escenario a la señora Beatriz Bugallo, profesora titular de Derecho Comercial de la Universidad de la República de Uruguay, y también a Mariano Riccieri, líder de la acción Alinvest Verde DPI EUIPO, y también será el moderador de este panel. Asimismo, agradecemos la participación a distancia de la señora Carolina Arias Burgos, economista del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual de la UIPO. Y me tomo unos segundos para recordarles que la acción Alinvest Verde Derechos de Propiedad Intelectual es parte de las actividades de cooperación desarrolladas por la Oficina de la Unión Europea de Propiedad Intelectual, EUIPO. Así que estamos todos listos para comenzar con este primer panel y le vamos a dar la palabra a la señora Carolina Arias Burgos, economista del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual de la UIPO, quien participará de este panel, como les decía, de manera remota desde Alicante, España.
Ella disertará sobre la incidencia económica de las industrias intensivas en propiedad intelectual, nuevas evidencias de Europa y de América Latina, con especial mención a Uruguay. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Me escucháis bien? Te escuchamos, te vemos y te recibimos. Adelante. Perfecto. Voy a compartir en la pantalla mi presentación. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer poder compartir con vosotros algunos de los resultados de estudios económicos que hemos desarrollado en los últimos años en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, aquí en Alicante. Bueno, obviamente esta oficina es una oficina de la Unión Europea. Nuestro marco, nuestro territorio de interés siempre es la Unión Europea, lógico, pero también hemos colaborado con otras oficinas de propiedad intelectual de otros países, en concreto de países de América Latina, y hemos compartido con ellos un poco nuestra experiencia con estos estudios, y de aquí han salido, como ya mencionó antes el embajador, han salido algunos estudios muy interesantes de momento en 5 países de Latinoamérica. Yo voy a resumir un poquito los resultados primero de la Unión Europea, después de estos países de América Latina, pero obviamente me voy a parar un poquito más en los resultados sobre Uruguay. Como mencionaron antes, tanto el embajador como mi compañero Ignacio de Medrano, el jefe de Cooperación Internacional, en estos estudios económicos que yo voy a presentar y otros muchos que desarrollamos, se realizan en uno de los departamentos de la EUIPO, que es el Observatorio sobre las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual. Este observatorio nació originalmente en Bruselas, en la Comisión Europea, y fue transferido a la EUIPO hace 10 años. Estamos precisamente este año celebrando nuestro 10º aniversario aquí en Alicante, en la EUIPO. Existe una regulación europea que nos dice cuáles son nuestros objetivos, nuestras tareas, y entre otros objetivos el observatorio debe proporcionar evidencias y datos para ayudar a los políticos en la toma de sus decisiones con respecto a la propiedad intelectual, a la innovación y a la creatividad. Y para cumplir estos objetivos hemos llevado a cabo muchos estudios económicos y sociales sobre propiedad intelectual y vulneración de la propiedad intelectual. Además, el observatorio debe proporcionar herramientas, bases de datos que ayuden a la lucha contra la piratería y la falsificación. Proporcionamos también conocimiento y programas de enseñanza con algunos programas como IP in Education para ayudar a las empresas, también a los colegios y al público en general a entender mejor la propiedad intelectual. Y además el observatorio diseña campañas de concienciación para intentar que el público entienda la importancia de la propiedad intelectual y las consecuencias negativas de la piratería o la falsificación. Para diseñar estas campañas de concienciación, habitualmente nuestros colegas de comunicación utilizan todas estas evidencias, todos estos datos que hemos obtenido a través de los estudios tanto económicos como sociales que llevamos a cabo en el observatorio. Pues voy a empezar, como dije, comentando un poco este estudio que mide la importancia de la propiedad intelectual en Europa. Llevamos 10 años realizando, este es uno de los principales estudios del observatorio. Es un estudio que trata de medir en qué medida los derechos de propiedad intelectual contribuyen a la economía europea. Analizamos 6 derechos de propiedad intelectual. Ya han sido todos mencionados en la presentación. Analizamos tanto las marcas, los diseños, que se registran aquí en la EUIPO, las patentes, que se registran en la oficina de Múnich, en la oficina de patentes europea. Aprovecho para recalcar que estos trabajos son en colaboración con la oficina de patentes europea. También analizamos los derechos de autor, el copyright, cómo no, las indicaciones geográficas, un derecho que, bueno, todos tenemos muy cerca siempre, muy interesante. Y, bueno, también los derechos en obtenciones vegetales, que es un derecho muy particular. Existe una oficina europea que registra estos derechos a nivel europeo en Francia. Bien, en estos estudios analizamos conjuntamente todos estos 6 derechos de propiedad intelectual y lo que hacemos es medir su importancia en la economía europea a través de su importancia en el empleo, en el PIB, su importancia en los salarios que pagan estas industrias, las industrias que registran estos 6 derechos de propiedad intelectual, y además su importancia en el comercio exterior.
Para ello, lo primero que hacemos es determinar cuáles son las actividades, cuáles son las industrias que registran más derechos de propiedad intelectual que la media europea. Es decir, miramos primero en qué medida las distintas industrias registran, por ejemplo, marcas, seleccionamos cuál es la media en la Unión Europea, el número medio de marcas por empleado en cada industria, y todas aquellas que están por encima, que son intensivas en el uso de marcas, por ejemplo, se consideran industrias intensivas en marcas. Y todo esto más o menos con los 6 derechos de propiedad intelectual. Todos los detalles los pueden encontrar en cualquiera de nuestros estudios. Como dije, son estudios en colaboración con la Oficina de Patentes. Iniciamos el primero de estos estudios hace ya 10 años y acabamos de publicar hace un mes la 4ª edición de estos estudios de contribución a la propiedad intelectual. Esto nos permite, además, el hecho de llevar 10 años haciendo el mismo análisis, ver un poco la perspectiva a medio plazo. Podemos ver qué es lo que ha ido ocurriendo, cómo han ido cambiando estas contribuciones económicas de las industrias intensivas en derechos de propiedad intelectual a lo largo de casi 10 años. Y en esta tabla os he indicado, se indica el porcentaje del empleo, del PIB y de las exportaciones que son generadas por las industrias intensivas en derechos de propiedad intelectual, en cualquiera de los 6 derechos que he mencionado previamente, en los 4 periodos que hemos analizado. Así vemos que hay una ganancia, es decir, vemos que el empleo en el primer estudio que se refería a datos del periodo 2008-2010, las industrias intensivas en derechos de propiedad intelectual contribuían con un 28,6% de todo el empleo de la Unión Europea. Estos son datos todos perfectamente comparables. Hemos revisado los datos para que se puedan comparar. La misma medición, el porcentaje de empleo generado por estas mismas industrias intensivas, 9 años después tienen un punto más, es decir, un 29,7% de todo el empleo de la Unión Europea está generado por las industrias intensivas en derechos de propiedad intelectual. Vemos que ha habido una ganancia de casi un punto, es decir, ha crecido más el empleo en estas industrias que el empleo en el resto de la economía de la Unión Europea. Exactamente lo mismo podemos ver en el PIB, casi un punto de ganancia entre el primer informe y el último. En cuanto a la contribución de estas industrias intensivas en derechos de propiedad intelectual al PIB, casi la mitad del PIB está generado por estas industrias. Recalco que son industrias intensivas, las que más usan derechos de propiedad intelectual. Por último, en cuanto a las exportaciones de bienes y servicios, ventas fuera de la Unión Europea, es decir, los 27 países de la Unión Europea lo que venden al resto del mundo, inicialmente en el primer periodo su participación en las exportaciones de bienes y servicios era un 76,7% y ahora ya es más de un 80% en el último informe, que se refiere al periodo 2017-2019, justo antes de la pandemia. Vemos que ha habido una pequeña bajada y que ha habido un crecimiento muy, muy importante en el último periodo. ¿Por qué? Esto es muy interesante porque incluso analizando datos anteriores y datos de la última pandemia, vemos que es algo que se repite bastante. En los periodos de crisis suelen caer más de golpe las industrias que registran más derechos de propiedad intelectual, especialmente patentes y diseños, pero cuando viene la recuperación, su recuperación es mucho más rápida y más importante. Y es lo que lleva a que antes de la pandemia, que era un periodo de recuperación, la participación hubiera ganado con respecto al inicio del periodo de comparación 2008-2010, que era la anterior crisis financiera. Como he dicho, tenemos una lista de industrias que registran más, que utilizan más derechos de propiedad intelectual que la media de la Unión Europea. Hemos seleccionado un total de 357 industrias del total de unos 615 industrias, que es las que aparecen en nuestra clasificación europea, la NEIS. Uno de los principales resultados, si no el principal, el primer resultado llamativo cuando hicimos el primer estudio, es que 2/3 partes de estas industrias son intensivas en más de un tipo de derecho de propiedad intelectual. Esto significa que solo 1/3 de estas industrias intensivas lo son en un derecho de propiedad intelectual. Los otros 2/3 pueden ser intensivos en marcas, pero a la vez en patentes, en marcas, en patentes, en diseños, en marcas y en derechos de autor o en indicaciones geográficas. Y esto es algo muy, muy interesante, porque los derechos de propiedad intelectual se complementan unos con otros. No es que cuando las industrias utilizan marcas ya no necesitan utilizar patentes, no. Tiene un mayor valor la complementariedad de los distintos derechos de propiedad intelectual.
No voy a parar mucho los resultados de la Unión Europea, de esta contribución que ya os comenté antes de las industrias intensivas en DPI al PIB, al empleo y al comercio. Pero para ver algunos datos de cada una de los derechos que utilizamos, os recuerdo que antes comentaba que el 29%, casi el 30% más bien de todos los empleos de la Unión Europea estaban generados por industrias intensivas en cualquiera de estos 6 derechos de propiedad intelectual. Además, si consideramos aquellas industrias que deben proporcionar, deben suministrar bienes y servicios para poder funcionar las industrias intensivas, hay que añadir un 10% de empleo indirecto, que indirectamente están relacionados con las industrias intensivas en derechos de propiedad intelectual. Y nos ponemos entonces en un 39% de todo el empleo que dependen directa o indirectamente de los derechos de propiedad intelectual. En esta columna, aquí a mi derecha, podemos ver los distintos derechos de propiedad intelectual. La contribución al empleo de las marcas, por ejemplo, es un 29%. Es el derecho de propiedad intelectual que tiene una mayor contribución económica, en este caso al empleo. Diseños y patentes, unas cifras normalmente parecidas, 19 y 17%. Respectivamente. Los derechos de autor, el copyright, contribuye al empleo con un 8% de todo el empleo de la Unión Europea. No hemos podido replicar este cálculo para las indicaciones geográficas debido a un problema, a una falta de datos del sector agrícola, era más complicado calcularlo, y las obtenciones vegetales contribuyen con un 1%. No es necesario sacar la calculadora para ver que si sumamos estos porcentajes el resultado es muy superior al 39%. Y por eso os quería enseñar esta diapositiva. Esto resalta lo que os comenté antes. Hay un solapamiento de industrias que registran marcas, diseños, patentes, etc. Entonces, no podemos sumar cuánto contribuyen las marcas, cuánto contribuyen los diseños, cuánto contribuyen las patentes, porque estaríamos duplicando la contribución de aquellas industrias que, a la vez que son intensivas en el uso de marcas, son intensivas en el uso de patentes o derechos de autor. Es por eso que las sumas no pueden sumar el total, la suma de cada uno de los derechos de propiedad intelectual. Hemos tenido en cuenta este solapamiento para no repetir, no estar sobrevalorando esta contribución al empleo, en este caso. Con respecto al PIB, ya había comentado antes la cifra del último informe, un 47% de todo el PIB de la Unión Europea está generado por industrias que son intensivas en cualquiera de los derechos de propiedad intelectual analizados, y aquí vemos que nuevamente las marcas están en primer lugar, diseños y patentes tienen unas contribuciones muy parecidas, algo inferiores los derechos de autor y ya cantidades más pequeñas, tanto los derechos sobre obtenciones vegetales como las indicaciones geográficas. Y lo mismo, vemos un elevado solapamiento. Si recordáis, la contribución directa del empleo era un 29% y la contribución al PIB es un 47%, es decir, es muy superior la contribución al PIB, la contribución en dinero que la contribución en empleo. Con lo cual, inmediatamente la siguiente conclusión es, bueno, si estas industrias generan más valor añadido por empleado, ¿le pagarán mejores salarios a sus empleados? Bueno, pues lo siguiente que hicimos fue comparar el salario medio de las industrias que son intensivas en derechos de propiedad intelectual y lo vamos a comparar con el resto de la economía, las que no son intensivas en derechos de propiedad intelectual. Carolina. Bueno, hemos visto que como media todas las industrias intensivas en derechos de propiedad intelectual pagan unos salarios un 41% superior a las industrias que no son intensivas en derechos de propiedad intelectual, con unas primas salariales muy variables desde el 65% de las patentes, es decir, los asalariados de las industrias intensivas en patentes cobran un 65% más que los no intensivos en ningún derecho de propiedad intelectual. Y la menor prima, pero aún así una prima de un 34%, corresponde a las industrias intensivas en dibujos y modelos, en diseños. Carolina, bueno, estas... Carolina, perdón. ¿Disculpa? Tendríamos que ir resumiendo, ya terminando. Y yo, de acuerdo, Mariano. Así pues, tenemos tiempo para conversar después. Perfecto. Muy rápido voy a añadir entonces algo que está relacionado con el tema de hoy, que es la economía sostenible. Aparte de estos estudios, hemos analizado patentes y marcas verdes en la Oficina de Patentes y aquí en la UIPO. Aquellas patentes que protegen tecnologías de mitigación del cambio climático y aquellas marcas que incluyen términos relacionados con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad.
Vemos que hay un aumento tanto del número de patentes como su porcentaje y de marcas verdes. Hemos visto cuál es su contribución al empleo, al PIB, y sobre todo hemos visto un superávit que inicialmente era un déficit en el primer periodo y ahora es un superávit. Toda esta información está disponible en nuestros estudios, cuáles son las marcas verdes y estas patentes también verdes. Y ya muy rápido, Mariano, ya voy a saltar a los resultados de Uruguay. Muy bien. Como he dicho antes, hemos ayudado a las oficinas de Latinoamérica para desarrollar estudios de contribución de la propiedad intelectual similares en México, Perú, Argentina, Uruguay y Chile. Con respecto a Uruguay, vemos que sus contribuciones al PIB van en la media del resto de Latinoamérica y porcentajes por encima de la Unión Europea, sin embargo más bajas en comercio internacional, especialmente comercio de patentes. Rápidamente, la conclusión: Uruguay es el país con el mayor número de solicitudes de derechos de propiedad intelectual per cápita. Sin embargo, tiene los menores porcentajes de derechos de propiedad intelectual registrados por residentes en Uruguay. 39% en marcas, 3% en patentes, 10% en diseños, lo que hace que el número de industrias que se han seleccionado como intensivas, sobre todo en patentes y en diseño, sea muy bajo. No obstante, su contribución al PIB es muy elevado. ¿Por qué veíamos una contribución inferior al comercio internacional? Porque se trataban de datos de comercio de bienes. Y en Uruguay lo que más destaca es la importancia del sector servicios. Las industrias que más registran derechos de propiedad intelectual que tienen una mayor contribución al PIB son el sector inmobiliario y la construcción, la fabricación de productos de tabaco, que es la única que fabrica productos, no servicios, bienes, y telecomunicaciones. Y aunque hay una baja contribución a las exportaciones de bienes, solo un 44%, la contribución a exportaciones de servicios es muy, muy elevada. Ya concluyo para que nos quede un poco de tiempo después para charlar. Por una parte, hemos visto unas contribuciones de industrias intensivas en derechos de propiedad intelectual en 5 países de Latinoamérica con estructuras económicas muy distintas que tienen igualmente unas contribuciones muy elevadas al PIB, al empleo y al comercio. En gran parte, muchos resultados se explican por las solicitudes de patentes y diseños de no residentes, que son muy elevadas, estos porcentajes, y en Uruguay destacamos siempre la importancia del sector servicios. Como futuro sería interesante quizás hacer un análisis de marcas verdes o patentes o analizar un poco estas patentes de no residentes. En todo caso, quedo a vuestra disposición si tenéis cualquier otra pregunta con respecto a estos estudios o a la metodología que hemos llevado a cabo, tanto en la Unión Europea como en los estudios de Latinoamérica. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Mariano. Gracias, Carolina. Está Mariano por aquí, sí, ya van a conversar. La idea es poder ahora recibir a nuestra próxima integrante del panel, que está aquí con nosotros en el living. Es la señora Beatriz Bugallo, como les comentaba antes. Ella es profesora titular de Derecho Comercial de la Universidad de la República de Uruguay y disertará sobre el desafío del crecimiento sostenible y la contribución de los derechos de propiedad intelectual. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, muy amable. ¿Esto está funcionando bien? Bueno, muy bien. Voy a plantear solamente algunas reflexiones muy concretas y vamos entonces a algún debate, alguna pregunta para complementar estas expresiones. Ordenando un poco todo lo que se podría decir, ¿no?, respecto del rol o la presencia o la dinámica de la propiedad intelectual en el tema sostenibilidad, en el mundo verde. Y yo creo que el punto de partida es entender que no es ninguna novedad, que hace mucho tiempo que para la sociedad, para las personas y para los grupos, todo el tema de sostenibilidad es un valor y es una exigencia. Este valor y exigencia, en cuyo proceso estamos, deriva, en una conciencia de la necesidad de renovaciones y, en definitiva, en un cambio de conducta, ¿no? Hemos cambiado, ¿no? Las sociedades han cambiado respecto de este tema. Y hablando de cambios de conducta y valores, evidentemente donde se juegan estos movimientos es en el mercado. La demanda hoy lleva incluido valorar los temas de sostenibilidad. La oferta en el mercado hoy debe tener en cuenta los temas de sostenibilidad para compasar este nuevo lenguaje
demanda-oferta que tenemos. Esto ha determinado toda una cantidad de temas a nivel de competencia, ¿no? De defensa de la competencia, de lealtad en la actitud entre competidores, y donde hay mercado y donde hay oferta y demanda tiene que haber propiedad intelectual, porque la propiedad intelectual fortalece los términos de toda esta circulación de bienes, de servicios, y con este nuevo valor, tema, requerimiento incorporado como es la sostenibilidad, lo que en definitiva tenemos es ese rol, esa función de siempre de la propiedad intelectual que miramos y que entendemos ahora con esta nueva exigencia, digo exigencia en términos de enfrentamiento mercado, ¿no? Por ese lado, bueno, también legal, obviamente como lógico punto ulterior de esta dinámica. Entonces, bueno, lo que quiero hacer es hacer algunos comentarios sector por sector de temas de innovación para ver cómo identificamos estas reacciones de la propiedad intelectual frente a los cambios nuestros, ¿no? Los cambios nuestros en el movimiento del mercado. Entonces, por ejemplo, pensando en los temas relacionados con la innovación tecnológica. La innovación tecnológica, tradicionalmente, la propiedad intelectual ha tenido una función de incentivo. Y por supuesto que la tiene respecto de lo que son innovaciones en el punto sostenibilidad. Pero además quiero destacar otro tema que me pareció muy importante en este mundo de este requerimiento, que es el alcance del registro. Es decir, más allá del registro y su alcance legal, ¿no? El registro como un camino que nos permite verificar esa sostenibilidad de la innovación que se va a proteger, ya sea modelo de utilidad, patente, hablando de diseño. Entonces, creo que en este escenario de verificar este tipo de valores, como es la sostenibilidad, bueno, una tecnología registrada nos permite saber qué hay atrás. Entonces, tenemos que, bueno, esto más las espectaculares posibilidades que ha dado la tecnología en los últimos años de tener a disposición en Internet los documentos que integran lo que significan estos monopolios de mercado, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, más allá del rol de incentivo, el funcionamiento registral de la constitución del derecho de patentes nos permite a todos verificar, entender cuál es la realidad, ¿no? De esa sostenibilidad que se dice de lo que es la tecnología que está registrada, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante, sin perjuicio también de las posibilidades que da al Estado para lo que es la política de competencia en sostenibilidad y para priorizar también estos emprendimientos. Decía, la ventaja que da para el Estado tener un registro como para decir priorizo, facilito, incentivo a través de, ¿no?, determinados actos, ¿no? Que eso creo que es otro camino en el cual la propiedad intelectual es una muy buena herramienta para esto. Por supuesto que el tema de variedades vegetales para nosotros, en particular en Uruguay, es muy importante y es muy interesante cuando hablamos de la innovación tecnológica y la sostenibilidad. Pero hay una cantidad de otros aportes que a lo largo de estos años se han visto. Por ejemplo, bueno, yo saben, igual como acá nos conocemos muchos, saben que hace muchísimos años que estoy en el centro de diseño ahora se llama la Escuela Universitaria Centro de Diseño de la Universidad de la República, que está ahora en la Facultad de Arquitectura también, y ahí veo unas maravillas todo el tiempo, y en los últimos años mucho de esto. Por supuesto, cantidad de innovaciones, o por lo menos varias, en materia de pesca, ¿no? Y de cómo hacer sustentable esto, pero quería destacar estas innovaciones de hace algunos años, que es el desarrollo de celdas para abejas para las plantaciones forestales. Entonces, para poder sostener todo este mundo verde, ¿no? Entonces, una de las tantas innovaciones que corresponden y que hay, por ejemplo,
y que esto fue un esfuerzo entre la parte del centro de diseño, INIA, ¿no? La UDELAR hace mucho apoyo de estos intercambios. Bueno, hubo todo un estudio para las abejas que pudieran estar ahí. Bueno, y eso, ¿dónde se apoyó el equipo, el estudiante? Básicamente, que se apoyó en documentos de patentes, en iniciativas, bueno, concretamente creo que él fue a Países Bajos, pero me refiero, bueno, eso sin todo el avance anterior para llegar a este objetivo no se hubiera logrado. Algo de innovación tecnológica de lo tanto que se puede decir a distinto nivel. Mundo de marcas. Bueno, en el mundo de las marcas hay mucho en materia de este valor, sostenibilidad. ¿Y por qué? Bueno, porque la marca, más allá de su función típica, ¿no? Distintividad, eso lo sabemos, bueno, pero tenemos una cantidad de aspectos relacionados con información de calidad, asociación con temas, y tenemos la marca, las que no son las tradicionales, la marca de certificación, la marca colectiva. Bueno, y como signos distintivos, sin duda creo que un primer escalón, hablando de lo verde, están las indicaciones geográficas. Indicaciones geográficas que en los últimos tiempos algunos países latinoamericanos han venido creciendo. Ahí me encanta ver cómo crece en Brasil el tema de indicaciones geográficas. Soy una seguidora de esa evolución y que tiene que ver básicamente con que, bueno, con las cuestiones de los productos especialmente ancestrales relacionados con el ambiente. Eso es interesante, muy interesante y es un sustento en temas de propiedad intelectual. Pero en materia de lo que había dicho de marcas, solo un comentario o ejemplo voy a mencionar para no sacar más tiempo de la parte de intercambio. A ver, estamos en este mundo de sociedades B, sociedades BIC, en todos los países, acá también, que básicamente tiene una intención de lograr un avance reputacional. Es decir, por lo menos en Uruguay no hay ningún tipo de incentivo fiscal para decir BIC o para las opciones que en sostenibilidad van tomando las distintas empresas o sociedades que quieren ser BIC o que incluso tienen que ver con el sistema B, que es otra. BIC quiere decir beneficio de interés colectivo y el sistema B es el mundial, ¿no?, de las empresas. ¿Qué es todo esto cuando hablamos de reputacional para el mercado? Bueno, es la confianza en un signo, y que es un signo que tienen que registrar para protegerlo de otros usos. Entonces, este gran movimiento, en definitiva, será que uno lo mira siempre desde el lado que uno está más, se sustenta en ¿qué? En la fuerza de un signo marcario, con todo el trabajo de atrás, ¿no?, de controlar, del propósito, de responder a la demanda, pero es la marca. Algo que también, marca de certificación, marca colectiva sobre la base de lo que dice el estatuto para integrar la asociación o la entidad que es titular de la marca colectiva, por supuesto también se ve por ahí. Pero bueno, que el consumidor que está siendo más culto en esto pueda tener confianza en esos productos es la fuerza de la marca. Entonces, también por acá hay una herramienta para todo el tema y desarrollo de sostenibilidad. Ni que hablar que también la transparencia del registro es la que permite confianza, ¿no? Puedo entrar y buscar y tengo la información que sea. Bueno, y luego un pequeño comentario del otro sector, de los tres clásicos de tema de propiedad intelectual, que es el derecho de autor. A ver, notoriamente tenemos una cantidad de involucramientos de sostenibilidad en lo que es la protección de obras protegidas, porque el derecho de autor, en definitiva, lo que hace es regular las obras intelectuales de toda la gente que, en definitiva, nuevamente dicho, está manifestando sobre lo que piensa y siente la sociedad, entonces, el individuo y la sociedad. Entonces, este mundo de la sostenibilidad en estas expresiones está presente. Y este estar presente
creo que de ninguna manera limita lo que uno puede pensar que tiene que ver con la apertura y crecimiento que espera del desarrollo de lo sostenible, porque además hay un elemento muy, muy propio de la propiedad intelectual, toda, no solo cuando hablamos de derecho de autor, y es que si soy titular, ¿no?, y se me reconoce la titularidad, yo puedo estar, en principio, bueno, pero sí, guiando el destino de mi creación. Es decir, puedo impedir un uso que no quiero. Entonces, más allá de todos los demás derechos que sabemos, teniendo afianzado, definida la titularidad, yo puedo decir, no quiero que hagan esto con mi obra. No es solo cobrar, ser titular de derecho. Estamos hablando de algo mucho más importante relacionado con sostenibilidad. ¿Por qué? Porque sostenibilidad son valores. ¿Por qué cambiamos para esto? Porque valoramos otra cosa, ¿no? Es decir, no es que no es poco y que es importante, no quiero decir que no es solo dinero, es una mirada distinta, que es lo que nos convoca, por las necesidades ambientales, me refiero, bueno, tampoco no es, pero en definitiva tiene que ver con eso también, ¿no? Entonces, en tema de derecho de autor quería destacar, más allá de todo, estos dos puntos. Conclusión. Bueno, conclusión puedo decirla muy, muy rápidamente. Aquí la propiedad intelectual es el vehículo de siempre que en realidad está al servicio de nuestros cambios como sociedad. Entonces hoy estamos informando, rellenando, digamos, todos los mecanismos con esta mirada que estamos entendiendo que es necesaria para poder estar mejor. En definitiva, el famoso bienestar de consumidores y usuarios. Bueno, nada más, espero no haber dejado varias cositas ahí en mi mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Y bueno, ya tenemos aquí también en el living al líder de la acción Al Invest Verde de DPI, EUIPO, el señor Mariano Riccieri, que además es el moderador de este panel. Adelante. Bueno, ¿se oye? Sí, muy cortito, porque vamos ajustados de tiempo, pero me gustaría felicitar a las dos ponentes por las presentaciones, por supuesto, y dar dos caras, digamos, dos análisis diferentes de lo mismo, ¿no? De la incidencia, de la importancia de la propiedad intelectual para la economía y también en este marco de desarrollo sostenible. Carolina, te hicimos correr, entonces algunas cosas las pasaste muy rápido, mea culpa, pero me gustaría que te detuvieras un poco en el último estudio del EUIPO. Había un resultado sobre tecnologías para mitigación del cambio climático y marcas verdes. Contarnos un poco qué son y también relacionándolo con el estudio de Uruguay, lo que mencionó el ministro Paganini, de que Uruguay es un país que tiene 97% de energías renovables, tal vez reflexionar sobre la potencialidad de extender este aspecto del estudio que creo que no está en el estudio actual uruguayo para el futuro, ¿no? Sí, efectivamente. En el último informe hicimos un capítulo específico sobre patentes y marcas verdes. ¿Qué es esto exactamente? Sobre patentes, nuestros compañeros de la Oficina Europea de Patentes en Múnich analizaron toda la documentación que se presenta en una patente para determinar aquellas patentes que protegen las tecnologías de mitigación del cambio climático, ¿no? Entonces, detectaron determinadas, digamos, le ponemos una marca a aquellas patentes que están protegiendo estas tecnologías, y esto es lo que nosotros llamamos las patentes verdes.
Una vez que tenemos, como os expliqué antes, lo que son las industrias que registran más patentes, se miró el porcentaje de patentes que protege la mitigación del cambio climático, tecnologías de mitigación del cambio climático, y aquellas industrias que son intensivas en patentes, es decir, que registran muchas patentes, pero que además tienen un porcentaje de patentes de mitigación del cambio climático por encima de la media, son lo que llamamos intensivas en patentes, llamémosle verdes. Por nuestra parte, nosotros aquí en la UIPO el año pasado, o fue este año, perdón, hicimos una publicación sobre marcas verdes. En este caso, lo que se estudiaba era no el nombre de la marca, sino la descripción. En la descripción de una marca se ponen un montón de bienes y servicios que va a proteger esta marca. Seleccionamos una lista de términos que considerábamos que eran verdes en función de mucha documentación que estuvimos analizando. Hicimos un poco lo mismo, ver cuántas marcas verdes registraba cada industria y de aquellas industrias que registran más marcas, ver las que, además de registrar más marcas, registran más marcas verdes. Unimos un poco todo esto y al final seleccionamos más de 100 industrias que son intensivas, es decir, registran muchas patentes o marcas verdes. Hicimos una evolución, miramos cómo evolucionaron desde principios de este siglo y la verdad es que nos llevamos una sorpresa bastante agradable. Hay un aumento muy importante. Estamos hablando más del 10% de las patentes están relacionadas con patentes verdes y más del 10% también, o en torno al 10% de las marcas relacionadas con marcas verdes. Y bueno, algunos países son líderes, como por ejemplo Dinamarca, en donde más del 20%, en torno al 20% de sus patentes son patentes verdes. Y, por ejemplo, algunos países que registran más marcas verdes eran Francia, Holanda o Finlandia, creo recordar. Con respecto a Uruguay, pues sería muy interesante, porque yo siempre digo, una vez que está hecho el trabajo base es depurar las bases de datos de patentes, marcas, diseños, etcétera, ver su contribución económica, pues ahora podemos hacer una especie de análisis extra. Y en este caso yo considero que sería bastante sencillo y muy interesante analizar, una vez que tenéis toda la información de Uruguay, buscar un poco, siguiendo la metodología o adaptando la metodología de la Oficina de Patentes Europea y nuestra metodología, y seleccionarla y sobre todo ver cómo evolucionan en el tiempo el registro de marcas y patentes verdes, cuánto contribuyen, y en nuestro caso, por ejemplo, el indicador que más favorable y que mejor evolucionó es el comercio internacional. Es cierto que las patentes de Uruguay son muy curiosas porque son más de servicios que de productos físicos, pero sería muy interesante ampliar como un paso extra, después de tener ya analizadas las industrias intensivas en patentes y marcas, ir a este tipo específico de patentes, sin duda. Algo que es muy actual, además, y muy necesario. Muchas gracias, Carolina. Y Beatriz, estuvimos hablando de muchos derechos. Paolo Berizzi mencionó que las indicaciones geográficas fueron su primer amor. Creo que fueron el primer amor de mucha gente. En los países del Mercosur tenemos muchas indicaciones geográficas registradas y con potencial. En Uruguay tenemos mucho potencial, me parece, ¿no? Y nada registrado. Y nada registrado, ¿no? ¿Cómo ves la posibilidad, el potencial y sobre todo teniendo en cuenta este marco de la sostenibilidad? Sí, bueno, voy a ser bien breve, porque ese es uno de mis super temas que más me gusta, hace años también. Bueno, a ver, hay un tema cultural social, antes que nada, y de varios sentidos. En Uruguay somos de los más jóvenes a haber llegado a esta tierra, y además tenemos una rotación de la sociedad. Vienen migración, se van. Entonces, eso creo que más allá del tema legal, es uno de los puntos para entender cómo vemos nuestras posibilidades para tener indicaciones geográficas, porque las tenemos, entiendo yo, pero la indicación geográfica no solo es la relación, sino producto o servicio con el lugar, sino también que lo vea el consumidor, pero lo vea también el empresario con un compromiso sostenido de mantener una calidad, que eso también es un problema. Estoy siendo muy franca con mi opinión. En Uruguay, por ejemplo, uno dice, ¿qué podemos tener de indicación geográfica? ¿No? Que es
una pregunta que hago siempre en todas las reuniones, y la que todos nos suelen decir, por ejemplo, es alfajores de minas. No sé si ustedes, los uruguayos, ¿verdad? Alfajores de minas, más allá del tema de los vinos que últimamente viene por INAVI, por decirlo así, con la parte administrativa, que también es por donde hay. Pero hay una cantidad de otros temas que a mí me genera como una ansiedad de estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo oportunidades de desarrollo para cantidad de pueblos. No voy a seguir con ejemplos porque iba a decir los Sarnosos de Castillos, pero creo que ya casi nadie los recuerda. ¿Alguien recuerda a los Sarnosos de Castillo? Él sí, porque es de la zona, Santiago, que tenemos director. Bueno, es un bizcocho, pero que tienen eso sería la parte de desarrollo humano, no natural, pero es una relación esencial, creo que esencial o por lo menos fundamental en este caso, con el lugar. ¿Y qué pasa? Bueno, no se genera la vinculación y estamos perdiendo dinero. Un empujoncito de los gobiernos, sobre todo locales, pero también un poco de reflexión social. Y cuando veo que otros países latinoamericanos están tan adelante, ¿no? Entiendo que tenemos una diferencia que es específicamente nuestra. Y creo que es una herramienta para competir, porque el tema natural lo tenemos en Uruguay, con más o menos perecita, pero se respeta, y sería bueno en la indicación geográfica establecerlo, que eso es el punto de uniformización, de calidad y el paso adelante que significa. Todo eso sería muy bueno. Pero y bueno, y el aliciente de que para exportar es relevante sería fabuloso. Un empujón a varios niveles y vamos a estar competitivos. Bueno, muchísimas gracias Beatriz y Carolina. Allí saludos a Alicante. Bueno. Saludos desde aquí nada más. Gracias, Mariano. Gracias, Carolina. Gracias, Beatriz. Vamos a pedirle a nuestra fotógrafa, antes de que ustedes se vayan de aquí del living, para que podamos tener también el registro de este momento, de nuestro primer panel. Así que vamos a proceder a la fotografía. Y agradecemos a Carolina Arias Burgos desde Alicante, a la señora Beatriz Bugallo de Laudelar, que ha estado aquí, y al señor Mariano Richeri, que va a volver en un ratito. ¿Por qué digo en un ratito? Porque a ustedes que están aquí en forma presencial, ahora los vamos a invitar a disfrutar de un coffee break, a conversar distendidamente, a recargar energía, y volvemos en 30 minutos para seguir adelante con la agenda. Muchas gracias.